las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio con las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto desde la Unidad para las Víctimas. Los acompañamos en la presentación Diego Monroy y Marta Esteves. Diego, bienvenido. Hola Marta, gracias por la bienvenida y saludamos también a los oyentes y a la ciudadanía y a las víctimas del conflicto que se conectan a esta hora con V Radio. Queremos saludar también a nuestro compañero Eberto Amor Beltrán desde la ciudad de Barranquilla, quien va a estar acompañándonos en este noticiero. Comencemos con las noticias. Bienvenidos y bienvenidas. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas realizó en el municipio de Villagarzón, Putumayo, la rendición de cuentas 2020 y presentó los logros del 2021. El director general de la unidad, Ramón Rodríguez, y su equipo misional, junto a los representantes de las víctimas, presentaron los resultados de la implementación de la política pública de víctimas en todo el país. Alexandra Villarreal nos cuenta los detalles de esta rendición de cuentas. La Unidad para las Víctimas rindió cuentas desde el municipio de Villagarzón en Putumayo, sujeto de reparación cuyo plan integral cerró en noviembre durante la vigencia 2020. Nos encontramos aquí en Villagarzón, nos encontramos en el centro del Putumayo. Siempre hacíamos las rendiciones de cuentas de pronto desde el nivel nacional en Bogotá. Hoy estamos aquí en Villagarzón y nos motiva estar en Villagarzón porque fruto del trabajo del año 2020, del proceso de reparación colectiva, logramos cerrar ese sujeto de reparación colectiva aquí en Villagarzón. El trabajo articulado con las comunidades, con las víctimas, escuchando a las víctimas como lo ha pedido el señor presidente, nos ha permitido hacer el cierre de este sujeto de reparación colectiva, cumpliendo con cada una de esas actividades que estaban contempladas allí en ese plan de reparación colectiva. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, se refirió al cumplimiento del presupuesto asignado a la entidad. En el año 2020 tuvimos un presupuesto de 1.9 billones de pesos, tuvimos la ejecución más alta en la historia, el 99%, frente a esos compromisos que asumimos y que cumplimos, que eso hace parte del fenecimiento de las cuentas. Llevamos 3 años consecutivos feneciendo la cuenta ante la Contraloría General, lo que significa el manejo eficiente de los recursos para la atención a las víctimas. Indicó además que uno de los grandes logros de la ley fue el trabajo realizado durante la vigencia 2020 para la prórroga de la ley de víctimas por otros 10 años. Importante fue lo que logramos hacer, es el trabajo articulado con el presidente de la República, con el Congreso de la República también, para lograr la prórroga de la ley. 10 años más que le devuelven la esperanza a los colombianos y especialmente a las víctimas frente a un proceso de ejecución de esa política pública. Esto va acompañado, y no solamente era la prórroga de la ley, sino acompañado también de un COMPES, el COMPES 4031. Este COMPES lleva más de 280 acciones que están encaminadas con un presupuesto, 142 billones de pesos, que le van a permitir a la ley 2078, que es la que se prorroga por 10 años más, la ley 1448, es lograr consolidar, lograr dar esperanza frente a un proceso de ejecución, porque sabemos que tenemos unos grandes retos para seguir cumpliendo durante estos 10 años. La entidad también presentó avances en el registro único de víctimas como referente a nivel mundial y nacional. El director Rodríguez se refirió a la entidad como el principal actor humanitario del país, que hoy cuenta con 195 puntos de atención, 34 centros regionales y canales virtuales para la atención de las víctimas, que durante la vigencia 2020 ha logrado atender a más de 4.900.000 víctimas con más de 10.800.000 solicitudes. Destacó además la inversión del gobierno nacional frente a las indemnizaciones administrativas. Pues en el año 2020 logramos ejecutar el 100% de los recursos, llegándole a 937.000 víctimas con el pago de la indemnización, con más de 116.000 giros. Eso significa el compromiso y, como les mencionaba al inicio, el presupuesto más alto en la historia. Eso lo podemos revisar.
es el presupuesto del año 2020, llegando casi a ese billón de pesos para poderle cumplir a las víctimas. Es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque y nos ha permitido avanzar en esta ruta de forma significativa, que hemos llegado casi al 1.200.000 víctimas indemnizadas, hay 9.153.000 y hemos logrado hacer todo el proceso de focalización, porque también tenemos un auto que la Corte nos dice, si no están todos los recursos, prioricen. ¿Qué hicimos? La resolución 1049, que nos ha permitido hacer la priorización para personas con discapacidad, enfermedades terminales, catastróficas, mayores de 74 años teníamos en esta resolución. Nos ha permitido a nosotros hacer y bajar de 74 años a 68 años. Eso lo hicimos el 9 de abril, este anuncio, lo cual nos permite ratificar que cumplimos con 130.000 personas mayores de 74 años a las cuales les cumplimos con el pago de la indemnización. En el desarrollo de la audiencia pública Vigencia 2020 se tuvo la participación de Blasney Mosquera, coordinador de la Mesa Departamental del Chocó, quien resaltó la garantía de los espacios para la participación efectiva. La verdad es de que vale la pena traer a colación algunos temas importantes, como fue realmente la participación en el gran diálogo con las 32 mesas departamentales de la distrital en los tiempos de COVID. Ahí pudimos decirle a la unidad cómo quería que nos atendieran, cómo quería que nos trataran, y la verdad que los compromisos que en su momento se asumieron fueron cumplidos. Otro punto fundamental en el que yo pude participar fue en la elaboración de los criterios de certificación para la calificación de los municipios, departamentos y los distritos. Realmente ha sido algo fundamental porque las víctimas lo construimos y es la forma como queremos que el Estado realmente les califique. Otro punto fundamental que yo he podido participar tiene que ver en la elaboración del capítulo de víctimas, ser tenido en cuenta en el plan de desarrollo municipal departamental, ya que es nuestra carta de navegación como víctimas en todos estos procesos. Realmente hemos avanzado a pesar de la pandemia, hemos avanzado con paso firme, con pie firme, y hemos tratado de estar a la altura de los retos que en su momento tenemos. Ramón Rodríguez concluyó manifestando el mensaje del presidente Iván Duque para la materialización de los derechos de las víctimas. Queremos decirle a todos los colombianos, a las víctimas, que hemos logrado cumplir con todas las metas en el año 2020 y asumiremos grandes retos como lo estamos haciendo en el 2021 y para el 2022. Y quiero cerrar con este último mensaje que lo ratificó el señor presidente esta mañana. Seguiremos acompañando en todo el proceso de la elección de las curules para las víctimas, porque queremos que las víctimas allí en ese escenario que es el Congreso de la República tengan la oportunidad de solicitarle, de requerirle a sus victimarios la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. V Radio. Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo, y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018-091-1119 y 426-1111 en Bogotá. Unidos por las víctimas. Diego, y esta noticia nos interesa a todos. A partir del 1 de septiembre cambia la forma de marcar en Colombia. Y para que nos explique cuáles son los cambios, nos acompaña Sergio Martínez Medina, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Doctor Martínez, bienvenido. ¿Y cuál será la nueva forma de marcar? A partir del 1 de septiembre, en nuestro país cambia la forma de marcar en las llamadas que hacemos de los teléfonos fijos que están ubicados en nuestros diferentes hogares, casas, en las diferentes tiendas y en los domicilios. Es muy sencillo. El proceso de marcación que vamos a hacer va a ser estandarizado. Queremos que todos los colombianos marquen de la misma manera, es decir, a 10 números. Y lo más importante, que las llamadas fijas ya no van a tener ni prefijos para cuando se hagan entre una ciudad de Colombia a la otra. Adicionalmente es importante mencionarles dos aspectos fundamentales. El primero es que el número de teléfono fijo no cambia, no va a haber ningún cambio, simplemente se van a adicionar algunos códigos iniciados con el 60 y el indicativo de toda la vida de las ciudades colombianas, el 1 de Cundinamarca, el 2 del Valle del Cauca y de Cali, el 4 de Medellín, el 5 para las ciudades del Caribe, el 7 para las ciudades del oriente colombiano, los departamentos del oriente colombiano, y el 8 para las otras zonas del país. Y segundo, fundamental también para que tengan en cuenta, no va a haber cambios en la marcación que hacemos de celular a celular. Eso sigue
exactamente igual. Para mayor comprensión, nos gustaría hacer un ejercicio con la línea de contacto de la Unidad para las Víctimas 426-1111 en Bogotá. Si de fijo a fijo, por ejemplo, de Pasto a Bogotá, ¿cómo debemos marcar, doctor Martínez? Sí, evidentemente con el nuevo sistema de marcación es muy sencillo. Todas las llamadas fijas, así sean provenientes de la misma ciudad de Bogotá, de una ciudad del departamento de Cundinamarca o de una ciudad diferente al departamento de Cundinamarca y Bogotá, por ejemplo Pasto, Medellín, Cali, es decir, que esté ubicada en otro departamento de Colombia, utilizará el mismo sistema de marcación. Y adicionalmente también aplica si se hace una llamada desde celular al fijo. ¿Cuál es el sistema? Para que todos tengamos claridad en este ejemplo, va a ser muy sencillo, es marcar 601-426-1111. Acuérdense, puede ser una llamada desde Bogotá, desde Pasto o desde un celular, se marca exactamente igual. Y esa es una de las ventajas de este nuevo sistema, es que va a ser un sistema completamente estandarizado para que los colombianos tengan esa tranquilidad. Y bueno, doctor Martínez, si llamo de celular al 426-1111 en Bogotá, ¿cómo debo marcar? Sí, en efecto, para hacer una llamada desde el celular al conmutador de la unidad de víctimas, a la oficina que ustedes están representando, que es tan importante para los colombianos, se marca desde el celular 601-426-1111. Eso quiere decir que desde el 1 de septiembre las personas deben cambiar en su libreta de celular los prefijos que antes teníamos, por ejemplo en este caso 031, para incluir 601 y poder terminar la llamada desde el celular al fijo de la oficina de la unidad de víctimas. ¿Y de fijo a celular cambia la forma de marcar? ¿Cómo deben marcar ahora los colombianos, doctor Martínez? Si vas a llamar de fijo a celular es muy sencillo, marcas directamente el número celular. Y como en este caso pues no es un número celular, pero haciendo un caso hipotético para toda la audiencia, marcan directamente por ejemplo 310, 315, 311 desde la casa. Es decir, ya no hay que agregarle un número adicional cuando hagamos una llamada desde la casa a un número celular. Y reitero, si vamos a hacer una llamada del celular al fijo, hay siempre que marcar el 601 para este caso, dado que es un teléfono que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Doctor Martínez, si vivo en el exterior, ¿cómo debo marcar al 426-1111 en Bogotá? Es muy sencillo, nuestro país mantiene su indicativo internacional que está dado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el 57. En este caso, entonces, una persona que esté en los Estados Unidos, en Europa o en un país de Sudamérica que quiera llamar al 426-1111 debe marcar 57-601-426-1111. ¿La marcación a la línea 018000, que son gratuitas, se mantiene, doctor Martínez? Sí, en efecto, en esta marcación no se va a producir ningún cambio. Los colombianos pueden seguir haciendo sus llamadas con destinación 018000 de la misma manera que lo han venido haciendo desde hace muchos años. Sergio Martínez Medina, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a quien agradecemos su compañía hoy. ¿Alguna recomendación, doctor Martínez? Invito a todas las personas que me están escuchando a que cualquier duda, inquietud, observación, ingresen a la página www.cambiala.gov.co, donde van a encontrar toda la información de los nuevos prefijos, la nueva manera de marcar en Colombia, y van a tener toda la posibilidad de absorber las dudas e inquietudes que tengan sobre este proceso. Adicionalmente, cualquier duda también será respondida en los canales y redes sociales habilitados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y lo más importante, indicarles que a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre vamos a tener un periódico de existencia en donde las empresas, sus proveedores de telecomunicaciones también les van a informar a través de las facturas, los canales de información que ellas tienen dispuestas para tal fin este proceso de marcación. Y por 300 millones. Vamos a la última pregunta. Nuestro participante pide un último salvavidas. Llamo a María del Carmen en Barranquilla. Perfecto, llamemos a María C. en La Arenosa, la más sabrosa. A partir de ahora tienes 20 segundos para hablar. Lo sentimos, su llamada no pudo ser realizada en este momento. Por favor, intente más tarde. Recuerda que la forma de marcar cambia. Ahora para llamar debes marcar el 6, el 0, más el número de la región, más el número de siempre. Conoce más en cambiala.gov.co.
Este lunes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y la Unidad para las Víctimas realizará diferentes actos conmemorativos en 18 regiones del país como homenaje a las víctimas de este hecho. A propósito de esta fecha que busca promover la memoria y la búsqueda de las personas desaparecidas en el país, Julie Urquina nos trae una nota sobre el acompañamiento a familiares que recibieron los restos y finalizaron el proceso de búsqueda de sus familiares desaparecidos con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas en este mes que termina. Como es habitual, la Unidad para las Víctimas garantizó este mes que termina el acompañamiento psicosocial a 27 familias en el cierre del proceso de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. En agosto, la Unidad para las Víctimas, junto con otras entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, llevó a cabo estas entregas en los departamentos de Guaviare, Meta, Putumayo, Antioquia, Santander, Bogotá, Risaralda, Arauca y Sucre. Adicionalmente, se realizó un recorrido de entregas simbólicas de 6 víctimas directas en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, en los municipios de Dibuya, Valledupar y Tucurinca. Así lo confirmó Aida Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la entidad. Para este mes ya se está reactivando el acompañamiento en las diligencias de búsqueda y de entrega. Históricamente hemos venido acompañando cerca de 40 diligencias de entrega en los diferentes municipios del país. Luego de pandemia ya estamos reactivándonos y este mes logramos acompañar 37 diligencias de entrega de víctimas de desaparición forzada y desarrollamos una jornada interinstitucional en Río Sucio, donde se logró atender un buen número de familiares en diferentes acciones. Al ser una jornada interinstitucional, acudimos con medicina legal y con fiscalía y con algunas organizaciones territoriales, en donde lo que se busca hacer es como prestar todos los servicios desde las diferentes entidades que participábamos en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, para poder prestar un servicio completo a los familiares. Entonces allí se tomaron muestras biológicas, se hizo desde la Unidad para las Víctimas pues todo el proceso de orientación en la vida administrativa para estos familiares que están incluidos en el registro, y adicional pues se hizo el acompañamiento psicosocial que normalmente garantizamos en estos espacios. Acudieron 2 de nuestras psicosociales y estuvieron acompañando a los familiares un poco en vía de poder orientar acerca de la información específica, acerca de las rutas de atención y seguir promoviendo en los familiares la necesidad de acercarse a las instituciones y de seguir en su lucha y en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. La unidad garantizó la participación efectiva de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio del conflicto armado interno en los diferentes momentos del proceso de búsqueda en el territorio colombiano, asumiendo los gastos de desplazamiento, hospedaje, alimentación y elementos de enfoque diferencial o simbólico de acuerdo con las creencias y costumbres culturales de las familias víctimas de este delito. Para V Radio informó Julie Urquina. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En Medellín, más víctimas del conflicto armado se benefician con la entrega de libretas militares. La nota con Juan Carlos Monroy. Adelante, Juan Carlos. Hoy les contamos cómo la extensión del servicio militar es otra de las medidas de la reparación a las víctimas que benefician a jóvenes antioqueños como Joan Gómez, quien junto a su familia sufrió 2 desplazamientos forzados. Primero por la disputa entre las guerrillas y los grupos de autodefensas en Tarazá y luego en Medellín. Fue un evento más bien como traumático y pues que no recuerdo muy bien, pero perdimos nuestra casa, nuestras propiedades, pues, nuestras pertenencias. Todo lo perdimos porque nos dijeron, se van o se mueren. Joan es uno de los 50 jóvenes que fueron víctimas del conflicto y habitan en Medellín que obtuvieron esta semana las libretas militares gratuitas. Para este joven que quiere ser productor musical, es un documento que facilita más oportunidades para su futuro. Pues con qué sueño, pues con un futuro mejor. Creo que eso es lo que decíamos casi que todas las personas, un futuro mejor. Y pues esta libreta me da paso a pensar de que puedo llegar a conseguir un trabajo digno o de pronto más beneficios para conseguir ese sueño que es un futuro mejor. Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, destaca cómo la libreta militar facilita el acceso de las víctimas a las oportunidades laborales y educativas. En la ciudad de Medellín, en este año llevamos 700 libretas tramitadas y en toda Antioquia este año 2.400. Pero esto va de una manera articulada, porque esto no lo estamos haciendo de una manera aislada. Esto lo estamos haciendo, la libreta militar articulada con el tema de la educación superior.
Nosotros venimos firmando convenios con las universidades. En Colombia, más de 52.000 víctimas han obtenido la libreta militar gratuita gracias a la articulación entre la Unidad para las Víctimas y el Ejército Nacional. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Rivera Huila, la Unidad para las Víctimas apoyó la construcción de una placa huella que beneficia a las víctimas de esa región. La noticia a esta hora con Indira Lorduy. La obra fue inaugurada por el alcalde John Jairo Yepes Perdomo con la presencia del director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, con quien estuvimos dialogando. Nos encontramos en Rivera, en el departamento del Huila, hoy entregando una obra de infraestructura social y comunitaria por los temas de prevención, trabajo articulado con el alcalde, con los mandatarios locales, escuchando a las víctimas, pero también con el acompañamiento de la mesa municipal, lo que significa que le estamos cumpliendo a las víctimas y seguimos en nuestra correría por todo el país. Ya estuvimos en Buenaventura, estuvimos en Santa Marta y hoy aquí estamos en el departamento del Huila, en Rivera, cumpliéndole a las víctimas del municipio, entregando esta obra de infraestructura social y comunitaria, una placa huella, con el mecanismo. Nosotros colocamos los materiales, la alcaldía coloca la mano de obra, con el compromiso también de la comunidad. Y así es que podemos atender a todas las víctimas y especialmente aquí en el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. Este proyecto de infraestructura social y comunitaria tuvo una inversión de la Unidad para las Víctimas en materiales que ascendió a 211 millones de pesos, 535.244 pesos, mientras que la alcaldía aportó mano de obra, maquinaria y equipos por valor de 63.600.000 pesos. Desde el centro poblado de La Ulloa, en el municipio de Rivera, departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. La unidad apoyó jurídicamente a las mesas de participación en el departamento de Córdoba. Jessica Mora nos cuenta los detalles de esta información. Jessica, saludo especial para usted. Compañeros, saludo desde Córdoba. Les cuento que la Unidad para las Víctimas brindó apoyo de forma jurídica a las mesas de participación efectiva de víctimas sobre los proyectos de ordenanza de la política pública a nivel departamental. Asimismo, se articuló con la Gobernación de Córdoba y la Defensoría Regional. José David Negrete, delegado de la Mesa Nacional, nos habla al respecto. Avanza a paso gigantado un proceso que viene adelantando la Mesa Departamental en cabeza de su coordinador y en cabeza del grupo de trabajo para el buen ejercicio de la política pública de víctimas a nivel de nuestro departamento. Soy José David Negrete, delegado de la Mesa Departamental, y que de una otra forma pues ha puesto el hincapié y la iniciativa de que haya un proceso de política pública totalmente propositivo, proactivo, en favor de todos los que de una otra forma estamos incluidos en el registro único de víctimas. Al principio de las iniciativas, en vista de que en el departamento no había una ordenanza que complementara esta ley en nuestro territorio, colocamos esta iniciativa y de una otra forma empezamos a articular acciones con las instituciones para que de una otra forma esto fuera un hecho, y hoy por hoy consolidamos un ejercicio totalmente articulado para que la Gobernación de Córdoba nos diera los pasos y fuera de eso pues tomara esto como una iniciativa en favor de todas las víctimas del conflicto en nuestro bello departamento. Desde la Perla del Sunú informó Jessica Mora para V Radio. En Santander se implementó la estrategia Vivificarte con mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto. Miguel Alcalá nos cuenta los detalles de esta información. Miguel, bienvenido. Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo desde Bucaramanga contándoles noticias de Santander. Y es que la Unidad para las Víctimas viene adelantando en todo el país y en el departamento la estrategia Vivificarte. Esta estrategia está dirigida a mujeres víctimas de violencia sexual, con trabajos en enfoque de género, fortalecimiento de capacidades y de resiliencia. Pero dejemos que sea Sandy Guevara, una de las participantes de la estrategia Vivificarte, que nos cuente cómo ha sido su experiencia y lo que ha adquirido para su vida desde esta estrategia psicosocial. Para mí pues me pareció algo muy bonito porque teníamos rato que no teníamos un acompañamiento con psicología. Eso es algo muy importante porque nosotros venimos de, o sea, el 100% de personas que han sido desplazadas han vivido secuelas de mucho dolor. Entonces
bien como hoy, o sea, lo que hablaron en la charla, no tanto el dinero, sino lo emocional, lo que uno siente por dentro, para que, o sea, por medio de esas charlas nos ayuden a nosotros a tratar de cerrar ese ciclo, para poder uno, pues, igual manera, pues, ser uno feliz. Bueno, y finalizo contándoles que esta estrategia psicosocial Vivificarte se va a desarrollar hasta el final de año 2021 y se va a estar efectuando en los municipios de Bucaramanga, Lebrija, Matanza y Betulia, aquí en el departamento de Santander. Para V-Radio informó desde Bucaramanga, Miguel Alcalá. La unidad acompañó a familiares de víctimas de desaparición forzada en diligencia de entrega simbólica. Yuri Urquina con los detalles. La unidad acompañó a familiares de víctimas de desaparición forzada en diligencia de entrega simbólica. Fran Castrillón Casas tenía 21 años cuando desapareció en el 2003. Los hechos se atribuyeron a integrantes del Bloque Central Bolívar, grupo organizado al margen de la ley que confesaron ser los responsables del suceso. Ante la imposibilidad de hallar los restos humanos por parte de las entidades competentes y previa concertación con los familiares, se desarrolló la ceremonia simbólica en las instalaciones de la Unidad para las Víctimas, actividad que inició con un espacio de acercamiento por parte de los profesionales del Grupo de Enfoque Psicosocial con el objetivo de abordar las afectaciones de los familiares derivadas del hecho victimizante. Bueno, pues el acompañamiento ha sido muy bueno. Digamos que esto ayuda a que uno descanse un poco, a que su cuerpo se despeje, su mente, da paz. En realidad es un proceso que uno no se esperaba, pero que se necesita y da paz. ¿Y qué les digo a las familias? Nada, trabajar en familia, unidos, es lo más importante, no separarnos, no que cada uno coja por su lado, sino siempre darnos ese apoyo y estar ahí todos juntos, unidos como familia, es lo más importante de todo el proceso. En la diligencia coordinada por la Fiscalía General de la Nación participaron también instituciones como la Secretaría de Salud Distrital y la Policía Nacional, otorgando garantías de reparación a las familias víctimas con miras a la no repetición de estos hechos. Para V-Radio informó desde Bogotá, Yuli Urquina. Llegamos al final de V-Radio. Recuerde seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta @UnidadVíctimas. Los acompañamos Diego Monroy y Marta Esteves. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V-Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.